A ver, la verdad que es bien interesante esta discusión porque, por un lado, escucho algunas intervenciones que dicen es muy débil la sanción, me hubiese gustado un tipo penal especial, ¿no? Y por otro lado, quienes señalan que esta sanción es demasiado dura y que podría castigarse a una persona que ingenuamente y con muy buena voluntad tomó recursos y sin darse cuenta lo gastó en algo que estaba fuera de la lista del supermercado que menciona el senador Coloma, que encuentro que llamarle lista del supermercado a los fines educativos es una manera bastante inadecuada de referirse a algo tan importante. Pero porque los fines educativos son importantes, senador Coloma, por su intermedio, porque efectivamente no son recursos suyos ni míos, son recursos de todos los chilenos los que están involucrados en la educación. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de velar porque esos recursos se utilicen de buena manera y se utilicen para lo que están. Son recursos para la educación. Y por eso que es tan importante entender que siguen siendo públicos, aun cuando sean administrados por privados y están afectos a ciertos fines educativos. Yo no veo ningún problema en eso, no veo ninguna persecución, no veo ningún intento de señalar que aquí hay delincuentes. Simplemente lo que estamos haciendo es proteger los recursos del Estado y proteger a los niños para que esos recursos lleguen justamente a los objetivos que se han planteado. Alguien acá se ha dicho también de manera majadera que el pobre sostenedor, de nuevo, ¿no es cierto?, que se equivoca porque gasta plata en algo que no está en esta famosa lista de supermercados del senador Coloma. Sin embargo, lo que omiten, y a lo mejor eso sí es de manera dolosa, porque lo saben, es que establecimos que puede haber consulta de parte del sostenedor a la superintendencia respecto de una determinada duda en relación a si puedo o no gastar estos recursos en esto. Por tanto, si tiene duda el sostenedor, irá a la superintendencia y le dirá, ¿es posible gastar estos recursos a la subvención en esto? Y la superintendencia le dirá sí o no. Por lo tanto, estamos haciendo todo lo posible para más bien encauzar esto de buena manera y evitar estar penalizando a nadie. Así, el objetivo de esto no es perseguir, meter gente en la cárcel, simplemente es proteger los recursos públicos que están destinados a la educación y proteger el derecho constitucional de los niños a la educación con esos mismos recursos. Así que nada de malo hay en esto. Señalar también, para aquellos que señalan que no habría sanción clara, que si no hay un tipo penal específico, pero ¿por qué es necesario crear un tipo penal específico si ya el Código Penal contempla, en este caso el artículo 470, la apropiación indebida? Dice, las penas del artículo 467 se aplicarán también. Por tanto, ¿cuál es el artículo 467? Estafa. Por tanto, apropiación indebida se asimila en cuanto a la sanción a el delito de estafa. Entonces, cuando haya sustracción o apropiación indebida, por así decirlo, o desvío de fondos, ojo, desvío de fondos para fines distintos a los educacionales, cuando los recursos se gastan en el ámbito educacional no hay ningún problema. En estos casos habrá sanción penal y a mí me parece que es del todo lógico, porque en primer término se le exige que restituya lo que sustrajo, que es del todo lógico, entiendo yo, ¿no? La mínima sanción. En segundo término, hay una multa, ¿no es cierto?, de 50%, porque efectivamente se trata de dar una señal clara que no se debe permitir esta conducta. Y por lo demás, agregamos que en estos casos, tanto la superintendencia como Impuesto Interno deberán ir al Ministerio Público y entregar estos antecedentes, y las sanciones que hay son de presidio menor, me parece, por ahí lo tengo anotado, en su grado medio a mayor, 541 días a 5 años. Así que creo que de todo punto de vista esta legislación es razonable porque hay una intención de inhibir este tipo de conductas que afectan la educación de nuestros hijos. Por otro lado, cuando hay un delito, digamos, se sanciona como corresponde. No creo que sea necesario crear un tipo penal especial. Por lo tanto, me parece del todo coherente esta norma y yo insisto que creo, y eso es lo importante, que debe quedar claro, que los recursos, y vuelvo a decirlo, los recursos públicos que se entregan para la educación son para la educación. Entonces yo, realmente, por su intermedio, no entiendo a la derecha por qué ese afán de justificar que alguien pudiese utilizar recursos para fines distintos. Y si alguien tiene dudas, podrá ir a la superintendencia, eso quedó claramente establecido en la ley, para preguntar y así evitar cometer, ¿no es cierto?, una acción que podría generarle un perjuicio. Gracias, senador Rossi. Tiene la palabra.